Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a este nuevo episodio y hoy tenemos temazo actual, temazo el cual está generando muchas opiniones en Guatemala específicamente, y hoy desde Diálogo de Fe y Salvación queremos hablar un poco acerca de lo que en el Congreso de la República se declaró como el Día Nacional de la Biblia. Hay una pregunta que podríamos hacernos y vamos a analizar hoy: ¿fe genuina o maniobra política? Junto a mi hermano Eddie Osorio vamos a hablar un poco acerca de eso hoy. Bienvenido, hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Listo, como ya usted lo decía, para un diálogo más. Hoy episodio 201 de Diálogo de Fe y Salvación, y pues la verdad estamos contentos de que el Señor nos permite un miércoles más estar por acá, poder abordar como ya es costumbre, ¿no?, de Diálogo de Fe y Salvación, un tema actual, un tema relevante a la luz de las Escrituras, a la luz de la Biblia. Así que bienvenidos todos los que estén con nosotros hoy a través de Facebook Live, a través también de Amigos TV y por supuesto a través de la Radio Alternativa y Radio Cultural. Amigos, bienvenidos. Nos alegra poder compartir este tiempo con todos ustedes. Súmense, por ahí vamos a estar posteando algunas preguntitas para agregarle más salsa a los tacos. Este tema va a traer hoy, va a traer cola. Mire, yo creo que aún aquí entre nosotros estábamos dialogando antes del programa y existen, no sé si son discrepancias, yo creo que son aristas, grises, perspectivas diferentes, grises, negros, o sea, el tema en realidad es bien delgada la línea. Sí, es complejo. El tema es complejo, la línea es delgada porque a simple vista, pastor, alguien puede decir, ¡hala! O sea, por ejemplo, alguien que no conoce el contexto guatemalteco, por ejemplo, que está allá por España, pastor, hablemos de España, alguien ajeno, mira las noticias y dice, en Guatemala se declaró el Día Nacional de la Biblia, pero no conoce el fango que hoy por hoy, pastor, estamos metidos en la política guatemalteca, siendo gobernados por un sistema tanto ejecutivo, ¿sí?, como legislativo, como judicial, pastor. Sí. Entonces uno dice, bueno, qué labor tan noble. ¿Sí? O sea, pero los que estamos aquí en Guatemala y conocemos el organismo legislativo, pastor, que es de donde viene esta propuesta, obviamente no es desde el ejecutivo, pastor. No. Es desde el legislativo de cierto grupo, que también es cierto grupo que conocemos, pastor, y sabemos. Entonces, se avecina, bueno, estamos a la mitad todavía quizás ni a la mitad del periodo de este gobierno. Cosas espantosas han pasado en Guatemala a varios niveles. Así es. Entonces, pero ahora resulta que en Guatemala hay un montón de problemas, pastor, de urgencia nacional también, como ya vamos a explicar más adelantito qué significa urgencia nacional. Sí. Pero de la nada sale el Día Nacional de la Biblia. Sí. O sea, el tema es delgado, como vamos a repetir, mucha gente puede decir, pero ¿por qué están hablando acerca de eso? No, pero es que hay que tener cuidado.
Y hoy desde Diálogo de Fe y Salvación queremos hacer un análisis al respecto, pastor. Sí, yo pienso que, bueno, como ya usted lo decía, ¿no? Este tema tiene varias aristas, varios lados, desde el cual puede ser analizado. Y yo creo que pues no es preciso que estemos de acuerdo en todo, ¿verdad usted? Claro. ¿Ya? Claro. Yo pienso que pues es en parte lo que hemos promovido de aquí en Diálogo de Fe y Salvación, es pues el diálogo sano, ¿verdad? El diálogo responsable entre nosotros, ¿verdad usted? Pero sí me llama mucho la atención esta parte por lo aprobado en este decreto legislativo del Congreso. Y para empezar, hermano Carlitos, tal vez un poco de contexto, ¿no? Exacto. El día, pensemos también un poco en la magnitud, ¿no? Tal vez a nivel cultural, a nivel presencia, esto pueda traer algún tipo de beneficio, si lo vemos así. Sí, lo que hablábamos y yo lo planteamos, pastor, pero también no hay que olvidar que la iglesia como tal tiene ya decretado el mes de agosto. Exacto. Como el mes de la Biblia. Sí, de hecho la Sociedad Bíblica Guatemalteca es la que promovió eso desde hace muchos años, creo, ¿verdad? Exacto. Y también la iglesia se ha apropiado de agosto como el mes de la Biblia, ¿no? Exacto. Hay muchas iglesias que incluso regalan Biblias en agosto y hacen distintas dinámicas, celebran el Día de la Biblia, desfile y todo eso, ¿verdad? Yo en lo personal, pastor, no creo mucho en eso de los días. Ajá. Mi punto A, y yo no sé si nos va a dar tiempo de terminar este programa hoy, pero mi punto A, pastor, al respecto de que tenemos que analizar, o sea, es un caldo de cultivo. Así es. Es algo muy, ¿qué les digo? Amplio, en que no podemos centrarnos en solamente se decretó el día de la Biblia. No, hay que ver el fondo. Sí, por eso le decía que el contexto, ¿verdad? Hay muchas aristas en las cuales podemos analizar el tema, ¿verdad? Guatemala es un país altamente influenciado por el cristianismo. Así es. Altamente, con muchos problemas de aplicación. Altamente conservador, como lo hemos dicho también en cuanto a lo que usted decía, ¿no? Con graves problemas en el testimonio público. Yo en lo personal sí estoy indignado por eso. Y en el impacto público del cristianismo como tal. Sí, y lo hemos hablado aquí, hemos hecho una crítica específica, obviamente incluido también nosotros, pastor, porque estamos ahí, ¿verdad? No estamos somos parte del problema. Entonces, pero necesitamos entender que hay que marcar la línea y tenemos que analizar los diferentes grises, pastor. Así es. Los diferentes grises al respecto. Porque, por ejemplo, bueno, ayer en Facebook usted se dio cuenta, vieron diferentes publicaciones, en X peor todavía, ¿verdad usted? Así es. Agarres y un montón de cosas más, ¿verdad? Sí. Pero alguien puede decir, no, pero qué buena labor. Pero necesitamos explicar varias cosas también, pastor. Correcto. Ya decíamos, la Biblia no necesita. Sí, la Biblia no necesita un día, no necesita que un congreso que en su mayoría se dedica a otra cosa. A eso vamos. Venga ahora a hacerse un baño de santidad, ¿verdad? Usted con decretar un día de la Biblia. Yo le quiero para que nuestra gente conozca un poco el contexto, pastor, que es lo que a mí en lo personal no me gusta, no estoy de acuerdo. Tal vez sería la palabra, porque estar indignado creo que es muy extremo, pero no me gusta es que por qué si existen asuntos de urgencia nacional más grandes, más bíblicos, si queremos decir así, pastor. Sí. Más de justicia, más de realidad, pastor. Correcto. ¿Por qué no ponernos de acuerdo 110 en urgencia nacional, pastor, para resolver otros problemas más grandes? Pero salir con una cortina de humo de decretar el día de la Biblia. Ahí el detalle. Ese es el punto que tenemos que analizar, querida familia. Exacto. Hay tantos problemas que los vamos a mencionar, pastor, pero no quisiera como salirme del orden que tenemos, ¿verdad? Tenemos un par de preguntas para la audiencia. Primero, ¿cómo ven ustedes esta movida en el Congreso, verdad? ¿Lo ven como que es un acto? ¿Será que es un acto de fe genuino? ¿De verdad estamos abiertos a cualquier comentario? ¿Será que de verdad es un acto de fe genuino o es una maniobra política? Es una treta política ahí que busca congraciarse con el pueblo cristiano. Sí. Recordemos que estamos a medio periodo de
del ejercicio, ¿verdad? Ya del ejercicio de gobernanza. Exacto. Entonces, ¿cuándo hay elecciones? ¿2028? 2027 comienza el proceso, pastor. Sí, pues. Entonces, 2028 hay elecciones. Yo creo que esto puede también ser utilizado. Claro. Entonces, ¿cómo ve usted este tema, este decreto legislativo del Día Nacional de la Biblia? ¿Es un acto de fe genuino o es una maniobra política? ¿Cómo podemos como creyentes vivir la Biblia de manera auténtica sin depender del Estado y sin necesitar que el Estado la promueva como un libro, como el libro de Dios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para que usted participe, vamos a dejar, ya les posteamos ahí las preguntas en los comentarios para que usted nos deje ahí qué piensa, sus ideas, sus pensamientos al respecto. Ahora, hermano Carlitos, con respecto a la noticia y las voces a favor, ¿verdad usted? Hay algunos datos claves que queremos compartir. Primero, la aprobación se da con 110 votos. Iniciativa de varios bloques legislativos con apoyo de la Alianza Evangélica de Guatemala y aprobado de urgencia nacional. ¿Sí? Explicamos un poco lo que implica urgencia nacional. Este tema, precisamente, este tema de urgencia nacional es el primero a debate. Exacto. ¿Ya? Exacto. Porque la pregunta es, ¿qué es urgencia nacional? Bueno, urgencia nacional es cuando, según el proceso legislativo del Congreso, ¿verdad?, se saltan varios pasos. Exacto. Ya, general, estaba leyendo con respecto a eso, que el Congreso en un proceso normal se lleva hasta 3 lecturas. 4. Hasta 4 lecturas de la ley, haciéndole análisis, correcciones. Pero cuando algo se plantea como con carácter de urgencia nacional, en una sola. Pero ahora, ya no hay debate, no hay correcciones ni nada. Entonces, la pregunta es el Día Nacional de la Biblia un tema de urgencia nacional? Es que ahora aquí voy a un punto. Mire, pastor, regresemos un poco al por qué fue creado dentro de las directrices del Congreso de la República, por qué es creado este espacio de urgencia nacional. Cuando algo es urgente. Sí, con desastres, catástrofes. Catástrofes, pastor. Un terremoto, por ejemplo. Guatemala es uno de los países más burocráticos del mundo. Lleno de papeleo todos los procesos, ¿no? Son procesos enormes para que un cheque salga, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, urgencia nacional, pastor, todos esos temas de urgencia se crean para esa parte, ¿verdad? Y dentro del Congreso se quitan, vamos a decir así, varios pasos para la aprobación o no de una ley, ¿verdad? Así es. Entonces, como usted bien lo decía, el Día de la Biblia es de urgencia nacional. Ese es el punto. Ajá. O sea, ¿qué se quiso tapar? Ajá. O sea, ese es el problema, pastor, que quieran utilizar la nobleza, la maravilla del texto bíblico, pastor, para fines políticos. Exacto, como una cortina de humo. Una cortina de humo. Para darse un baño de pureza moral y ética que no han tenido en el ejercicio político y de gobernanza que han hecho. Exacto, todos. 110. Y luego el resto que no votaron a favor, que también quieren, y necesito mencionarlo, pastor, el resto que no votó a favor, que es todo el grupo del partido de gobierno, no voy a decir semilla porque está ya partido oficialista. El partido oficialista. Dándose también, queriendo dar explicaciones morales. Hay un diputado, por ejemplo, resulta dando explicaciones morales que sí, que usted dando como una explicación de lo que estamos hablando aquí nosotros, ¿verdad? Exacto. Pero resulta que este diputado que dice que es cristiano, resulta con su otra compañera, que es Elena Mota, ¿verdad usted? Promoviendo leyes que van a favor de la ideología de género. O en otro caso, pastor, promoviendo leyes que protegen los gatos. Sí. O sea, ¿me entiendes? Se quieren burlar. Mire qué. Por eso es que decíamos al principio que el panorama político al analizar estos puntos no es algo tan sencillo. No es de sí, no es de verlo solo desde un punto. Exacto, no es de está bien o está mal. No, exacto. La verdad es que hay que verlo desde diferentes perspectivas. Ahora, pastor, hablemos de beneficio al pueblo. Hablemos, porque estamos planteando lo primero, ¿qué significa urgencia nacional? O sea, por ejemplo, estos mismos 110, pastor, ¿por qué no ponerse de acuerdo para reducir los costos del Estado? Correcto. Por ejemplo, se acaban de subir el sueldo. Así es. Al 100%, pastor. Sí, el doble. El doble. Así es. Todos, nadie dijo nada.
Ni el oficialismo que nace de ahí. No sé si ese decreto fue aprobado con urgencia nacional. ¿Y sabe qué es lo que me da cosa, pastor? Que los mismos que lo propusieron, es que a mí me da, le soy sincero, pastor, me provoca no sé qué el Congreso de la República. Porque mire, el mismo partido Semilla que propuso el aumento junto con otros diputados, después criticando el aumento, o sea, sí. Mire los videos de TikTok, los shows que hacen. Todo está ahí. Sí. Entonces, pastor, qué triste que quieran verle la cara al pueblo. Sí. El presupuesto estando en un poquito más de 100,000 millones. Pastor, hoy en día está cercano a los 150,000 millones. Así es. ¿Qué genera eso al pueblo, pastor? Y con áreas de ejecución del menos del 40%, por ejemplo. Al mes de agosto. Así es. O sea, pastor, ¿qué genera eso al pueblo? Genera carga fiscal. Así es. ¿Quién va a pagar esos créditos? Es un presupuesto que no está financiado. Pastor, los hospitales están desabastecidos. Así es. O sea, yo como diputado que vengo y me armo el show del Día de la Biblia, pero no me interesa, pastor, para que un niño tenga un lugar digno. Exacto. O sea, ¿de qué estamos hablando, señores? Ese es el punto. Y más esto entra en dilema también por el tema de la urgencia nacional. ¿Sí? Se omite el debate se omiten 3 debates y se aprueba en una sola sesión. ¿Ya? Y esto implica también que requiere el voto de 2/3 del Congreso, que son 107 diputados. El decreto fue aprobado con 110 votos. La crítica es que al no ser una emergencia real, se utilizó para evitar un debate profundo. Sí. Esto refuerza la percepción de una movida política, ya de una maniobra, ¿verdad usted? Maniobra, pastor. Política. Que de la malísima calificación que el Congreso de la República tiene hasta hoy, pastor, quieren venir y querer como elevar su puntaje a través de estas cosas. Sí. Y utilizan la fe para ello. De la gente para ello. Eso es lo que desde esta mesa hoy pues estamos tratando de dialogar. Entonces, ahora, si hablamos de argumentos a favor, pues, por ejemplo, el reconocimiento del valor de la Biblia, promoción de valores morales y un triunfo para la comunidad evangélica, podríamos decir. Ya recuerdo que escuché la declaración de uno de los diputados que estaba apoyando el decreto, la propuesta, y dijo, ¿verdad?, de que las redes de Guatemala están siendo gobernadas por demonios. Pero realmente yo creo que es más, como le digo, hasta en las declaraciones se nota la doble moral, la hipocresía, claro. Ya, porque por otro lado, por un lado nos dan este discurso. Por un lado, un discurso de Guatemala necesita principios, necesita valores, y por eso vamos a promover esto, ¿verdad? Pero por otro lado, se ausentan de las sesiones, que es su trabajo. Claro. Se ausentan de las sesiones, no llegan, están prácticamente engordándose de dietas en todo el proceso. Astronómicas. Exacto. Entonces, el discurso para cualquier persona que tenga un poco de análisis es un discurso bastante hipócrita. Hipócrita, doble moral de ambos bandos, ¿ya? Porque luego, como usted dice, los otros salen como a recriminar, ¿no? No, ustedes han sido corruptos, pero por el otro lado también ellos han propuesto temas de leyes a favor de LGBT, por ejemplo. Aborto. La misma constitución de su antiguo partido estaba fundamentado en cosas como esas, ¿verdad usted? Exacto. Entonces, bien complicado, porque hay bandos marcados, pero ni un bando es bueno. Ya, o sea, yo recuerdo una canción, pastor, que en Argentina se hizo muy famosa, pastor. Ajá. En el año 2003, si no estoy mal. Y esta canción que alguien la hizo planteaba que se vayan todos. O sea, y cantaba el pueblo que se vayan todos, que se vayan todos. O sea, haciendo alusión, ¿verdad usted? Que hoy en día, pastor, es necesario. Así es. Que se limpie. Lamentablemente el pueblo de Guatemala no tiene memoria. Ese es el punto. Tiene poca capacidad de análisis para venir y no votar por ninguno de los que están, pastor. Así es. Yo sé que es un tema, pastor, que es un tema que, como dijimos al principio, genera un poco de tal vez no comodidad, pastor,
pueden ser palabras que a algunos no les puedan gustar, pero es la realidad de Guatemala, pastor. Así es. Necesitamos también como iglesia ser ese ente que denuncia. Correcto. Denuncia que no agarren el nombre de Dios en vano. Así es. O sea, no tomemos labor tan noble como la de la escritura, pastor, para fines políticos. Exacto. Quiero, a manera de resumen, dar el contenido en sí de lo que el Congreso busca, y digo el Congreso porque pues es el Congreso el que lo aprobó, ¿no? La ley declara el primer sábado del mes de agosto de cada año como el Día de la Biblia. Es el decreto 5-2025. Usted puede buscarlo ahí en internet y ahí lo puede descargar en PDF. Declara el primer sábado del mes de agosto de cada año como el Día Nacional de la Biblia. Reconoce el impacto histórico, espiritual y cultural de la Biblia en la vida de los guatemaltecos. Excelente por eso. Sí. Ya, no vamos a discutir eso. El punto está en los proponentes, ¿va? Exacto. Ya, promueve actividades educativas, culturales, cívicas y formativas, refuerza los derechos constitucionales a la educación, la libertad de religión y la promoción de valores espirituales, y contribuye a la identidad nacional al promover un patrimonio cultural y espiritual compartido. Exacto. O sea, si lo vemos de la perspectiva, desde una sola perspectiva, Eddie, qué bien. Sí. Y no nos vayan a malinterpretar, pastor, que estamos en contra de... No, sí, el programa es más una crítica que un argumento a favor de... Exacto. Entonces, yo creo que es de ver esa nobleza. Qué bueno por eso. Pero ojo, no nos den atol con el dedo con eso. Sí. Y un tema aquí que también es un tema histórico y creo que hasta cierto punto necesario, hermano Carlitos, es el tema de la iglesia y el Estado. Claro. ¿Ya? ¿Necesita la iglesia y el Estado para hacer su labor, pastor? Voy a sacar el distintivo bautista. Pues los bautistas históricos siempre han defendido esa parte, ¿no? La separación entre iglesia y Estado. Es necesaria. ¿Ya? Los bautistas históricos lo vieron como algo necesario. Yo creo que nosotros lo seguimos viendo como algo sumamente necesario. Ya, el Estado se encarga de unas cosas y la iglesia es un ente aparte, total, independiente, sin injerencia estatal. ¿Ya? Y sin que... Aquí hay otro punto. Ajá. Y sin injerencia estatal desde una perspectiva para bien, y por favor también que respete. Exacto. Y no se meta para mal. Así es. Ese ha sido el problema también, como hablamos al principio. Ahí el detalle. O sea, que se rompió ese pacto que en algún momento se hizo, sí, ¿no? Sí. La iglesia no se mete con el Estado. Ojo, por el Estado, por favor, que no se meta con la iglesia. Exacto. Ahora, lo que se plantea al analizar iniciativas y decretos legislativos como estos, ¿verdad usted? Es que yo no digo que vaya a suceder, pero puede ser el comienzo de cierta, no sé, unidad, iglesia y Estado. ¿Verdad usted? Y cuando uno analiza el devenir histórico, ¿verdad usted? Siempre hay que ver los riesgos que conlleva históricamente la unión entre iglesia y Estado. Y para no... Por cierto, nunca ha tenido nunca ha tenido éxito. No ha habido éxito. Un éxito así relevante. Ahora, pastor, solo quiero defenderme. Ajá. Perdone usted. Es que de esta mesa hemos planteado, mire que por eso le decía, es que los hilos son bien delgados. Ajá. Porque de esta mesa hemos planteado que qué bueno que los discípulos de Jesús, sí, magnífico, estén. Participen. La iglesia debe formar discípulos y que vayan al servicio público y que lo hagan con excelencia, con valores cristianos, con ética y conducta bíblica. Amén. Sí. O sea, eso no estamos diciendo que ya no se haga. Yo creo que estamos llamados a eso también. Exacto. Ya si alguien tiene vocación de servicio público, pues que sirva al pueblo, ¿verdad usted? Exactamente. Y que lo haga de una manera correcta. Exacto. Nos encantaría, y vuelvo a repetir las palabras que decíamos con el hermano Urbano y el hermano César en un programa, pastor. Ajá. Qué lindo fuera tener un consejo municipal con discípulos de Jesús. Que el desarrollo llegue a las comunidades. Exacto. Y que el dinero fluya y que se vea, ¿verdad, pastor? El esfuerzo del impuesto del pueblo para que la nación, la ciudad crezca. Así. Perfecto, no estamos diciendo que eso ya no.
una cosa es eso, pastor, la participación del discípulo de Jesús, y otra cosa es la unión iglesia-estado. Exacto. Entonces hay que separarlo. Ese es el dilema. Y ese es el dilema. Exacto. ¿Ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, el tema del Imperio Romano, ¿no? La supuesta conversión de Constantino, que es un evento histórico, ¿no? Y la posterior instrumentalización del cristianismo para unificar el imperio. Y se dice, ¿no? Parte de la historia narra eso, de que Constantino vio que el imperio se venía para abajo y la única forma de evitar la caída y el mal concepto que exacto, de evitar la caída, pues era de algo tengo que agarrarme, ¿verdad? Y se agarró de la cruz, intentó agarrarse de la cruz, ¿ya? Igual Roma cayó, ¿ya? Pero es interesante cómo esa unión no trae, la verdad, no trae buenas esperanzas o no augura un buen futuro, ¿ya? Es que necesitamos dividir, pastor. El Estado está para administrar la comunidad de un pueblo. Así es. Punto. Así es. Bien. O sea, el Estado es un servidor del pueblo. Administra los recursos y ojo, no olvidemos esto, pastor. Porque aquí estamos en un fango horrible. Porque la percepción de la gente aquí es que el político es la estrella. Ah, sí. El político es el poderoso, el que tiene la potestad para ayudarme a mí o no. ¿En qué momento comenzamos a pensar eso? Sí. Pastor, un funcionario público es un servidor del pueblo. El pueblo le paga y le paga requete contra bien para que administre los impuestos que el pueblo da, Eddie. Así es. Lo que mensualmente se paga a la superintendencia. Correcto. Entonces no es el poderoso, no es el que manda más, es un servidor del pueblo. Así es. El punto está que ya no se sirve al pueblo, sino que se oprime al pueblo. Exacto. Entonces el Estado no tiene por qué meterse en el impacto espiritual del Espíritu Santo del Señor. Correcto. O sea, porque son dos campos distintos, ¿no? Distintos. Podríamos decir, hablando un poco filosóficamente, ¿verdad? Que la administración del Estado es material. Exacto. Material física. ¿Qué calidad? ¿Qué calidad? Que se ocupen de eso. ¿Qué calidad? Que discípulos de Jesús participen en eso. Perfecto. Exacto. Calidad. Y que participen y que sean parte y que den testimonio de Jesús ahí. Perfecto, Eddie. Pero ojo, cuidado. Que la iglesia piense que desde el Estado va a venir un avivamiento para la iglesia. Ese es el punto. Y eso es lo que yo pienso. Ahí está el punto de quiebre, ¿ya? ¿Cuál es la conclusión histórica en esto, hermano Carlitos? Que la iglesia, al buscar el poder terrenal, a menudo compromete su misión espiritual y su independencia. Es que ese es el detalle. ¿Ya? Entonces, lo decimos porque ha sido... hay que ver para atrás, ¿ya? Y considerar la historia y los diferentes movimientos que se han dado. Y cómo muchas veces la iglesia, al buscar el poder terrenal, pues ha perdido. En términos así, ha perdido su misión espiritual. En términos así sencillos, pastor, a la iglesia le ha caído mal el poder. Correcto. Es que el diablo tentó a Jesús con poder. Sí. Es que se iba a decir que el mismo Jesús de Nazaret, en Juan 18:36 dice: mi reino no es de este mundo. Mi reino. O sea, Jesús, claro, me recuerdo que en cierto momento hicimos un estudio bíblico sobre las implicaciones políticas del evangelio. Y no está, uno cuando escucha política siempre como que rehuye, ¿verdad? Pero cuando usted cuando usted ve en el Nuevo Testamento a Jesús, la narrativa de los evangelios, usted se da cuenta que claramente Jesús como Dios encarnado, caminando sobre la tierra, tiene implicaciones políticas. ¿Por qué? Porque los cristianos dejaron de decir César es el Señor y empezaron a decir Jesucristo es el Señor. Ya, entonces sí tiene, y ese contraste se marca, ¿no? En el Nuevo Testamento. Hay un libro maravilloso, pastor, que se lo recomiendo a toda nuestra audiencia y televidencia. Se llama Si Jesús fuese alcalde. Muy bueno. Que da parámetros, ¿verdad? Ustedes de qué lugar ocupa el evangelio de Jesús en la administración, pastor. Así es. ¿Qué lugar ocupa? Ocupa su lugar.
ocupa su influencia, ocupa esa naturaleza de ser sal, de ser luz, pastor. Pero, ojo, la transformación de un país no viene desde la perspectiva espiritual, no viene del Estado. Del Estado. Ojo. Y más aún en el contexto guatemalteco, en donde diputados que han hecho averías, todos. En nombre del cristianismo. Ese es el problema. Todos. Sí. Digo esto porque, ¿sabe por qué, pastor? Porque este discurso que estamos hablando ahorita, muchos lo manejan también afines al partido de gobierno. Sí, pues también. Alguien podrá decir, ¿ustedes no será que ustedes son? No. Esto también lo usan para fines políticos. Sí, todos. O sea, necesitamos balancear bien y el pueblo debe abrir los ojos, pastor. Sí. Debe haber análisis crítico de todo, ¿verdad? Usted. Entonces, vamos a avanzar con la perspectiva bíblica y constitucional, que creo que es un buen contraste, hermano Carlitos, que podemos hacer. Primero, el mandato. ¿Cuál es el mandato bíblico para la iglesia? Considerando este tema tan importante que estamos hablando acerca del Día Nacional de la Biblia aquí en Guatemala y hablando, ¿no?, si es fe verdadera o maniobra política. Primero, la gran comisión, Mateo 28, ¿no? 19 al 20. La misión de la iglesia es hacer discípulos. Y no sé si va a sonar quizás un poco drástico esto, pero la misión de la iglesia es hacer discípulos, no crear leyes y días festivos. Exacto. ¿Ya? Entonces, y luego vamos a ver que esto tiene implicaciones prácticas a futuro. ¿Cómo esto puede ser interpretado más adelante? Porque recuérdese que las leyes están para interpretarse. Y recuérdese que los políticos están para hacer sus maniobras. Claro. Para buscar los resquicios de la ley, ¿verdad usted? Ya, y buscan constantemente las pequeñas hendiduras en los diferentes decretos, ¿verdad usted? Para filtrar cosas, ¿verdad? Ahora, ¿ya? Necesitamos decir, pastor, en otra perspectiva, ya que se está planteando esta parte, desde la perspectiva de las influencias extranjeras y todo lo que está pasando hoy en día, ¿esto ayuda? Podríamos decir que sí, porque no hay que dejar de decirle eso al pueblo también, ¿verdad? Sí, o sea, sí. En la lucha contra la agenda, vamos a decirlo así, ¿esto puede servir? Sí, esos fondos que usted dice pueden servir más adelante. Correcto. Pero tenemos que aprender nosotros a separar las cosas y analizar. Es que es un tema bien delicado. Y eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Por ejemplo, separar la iniciativa de los que proponen la iniciativa, por ejemplo. Pongamos un ejemplo. X diputado propuso y el pueblo le dio aplauso y todo. Nos defendemos de entes internacionales. Perfecto, también, gloria a Dios. Pastor, pero la iglesia va a aplaudir que este mismo diputado esté saqueando también por otro lado. Ese es el punto. Es que es el detalle. Ese es el detalle. Es complejo. El discurso hipócrita, el discurso doble moral que siempre se ha manejado. La palabra que utilizamos en el título, la maniobra. Sí, la maniobra política. Exacto, ese es el problema. Sí, entonces también hay que considerar en esto de la perspectiva bíblica nuestra ciudadanía celestial, como lo dice Filipenses 3:20, Pablo a los filipenses. Nuestra ciudadanía está en los cielos, la identidad del creyente está en Cristo, no en el reconocimiento estatal. Exacto. Ya, o sea, yo no soy cristiano porque una ley lo reconoce. Amén. Yo soy cristiano porque el Señor me salvó. Ya, el Señor me salvó, me hizo de nuevo. Ya, me hizo nacer de nuevo por medio de la regeneración a través de su Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces yo no soy cristiano, yo no le debo mi vida cristiana a una ley, a una iniciativa. De hecho, ni siquiera necesitamos una ley que promueve este tipo de cosas, ¿verdad? El Espíritu Santo no está sujeto a ninguna ley. Exacto. Y luego la obediencia y el límite. Hechos 5:29. Es necesario, obedecer a Dios antes que a los hombres. Es la declaración de Pedro, ¿no? La iglesia debe ser una voz profética, incluso si entra en conflicto con el Estado. Y ahí es donde está lo que usted decía. La iglesia anuncia, pero también denuncia. La iglesia también es una voz profética. Y precisamente cuando la iglesia empieza a promover este tipo de cosas, pues se suele pensar que puede perder. Como decía el doctor, la voz profética, el ¿no? doctor César Vidal Manzanares, pastor, no solamente estamos para aplaudir como focas, decía. Exacto.
estamos, pastor, pero también para observar, para ver. Por lo tanto, podemos decir que el poder de la Biblia no reside en un decreto. Así es. Sino el poder de la Biblia reside, pastor, en la obra del Espíritu Santo en los corazones de las personas. Así es, de los creyentes. Pastor, ahora, ¿cómo estamos en Facebook? Saludemos a nuestra gente. No sé si nos va a dejar ver ahora las políticas de privacidad. Sí, es bueno, saludos en YouTube nos comenta Vidal Brenes. También Fili Bustamante dice: hola hermanos, Dios les bendiga, aquí presentes, conscientes y sobre todo sonrientes. Dice. Gracias hermano Fili, Dios le bendiga, muchas gracias por estar con nosotros. Está nuestro hermano Juan Alonso por ahí, también estaba, es cierto, hermano Juanito estaba ahí con nosotros a través de la página de la iglesia. Muchas gracias hermano por estar con nosotros. Y no sé, no me permite. Saludo especial a los hermanos que nos ven a través de Amigos TV, pastor, por las diferentes empresas de cable. Saludo especial, familia, gracias por estar con nosotros. Radio Alternativa también, gracias por estar con nosotros. Y Radio Cultural Amigos, pastor, quien son pues ministerios que apoyan a Diálogo de Fe y Salvación. Sí, hace un momento también vi que por ahí estaba conectada Shirley Arlen, no sé cómo se pronuncia. De Díaz. Pero muchas gracias por la sintonía, Shirley, Dios le bendiga y gracias por estar con nosotros. Y así a todos, hermanos, muchas gracias por sumarse a la transmisión y poder compartir este espacio con nosotros. Si ustedes de Guatemala, coméntenos. También nuestro hermano Urbano Ríos dice: gratificante escucharles. Gracias maestros, adelante, dice. Saludos, hermano Urbano. Muchas gracias hermano Urbano, Dios le bendiga. Gracias por los saludos. Y continuamos entonces, hermano Carlitos. Continuamos, pastor. Hablemos un poco de la Constitución. La Constitución de Guatemala y la libertad de culto. Y la libertad de culto. Que por el tema que estamos abordando, pues tiene relación, ¿no? Con todo esto. Podemos decir, lo hemos hablado, lo hemos dicho otras veces, la Constitución Política de la República de Guatemala es una constitución muy linda, pastor. Analistas extranjeros ven la Constitución guatemalteca y la ven muy completa. Sí, muy robusta. Muy robusta, muy bien estructurada. Así es. Con altos y bajos, con pesos y contrapesos, pastor, pero desde la perspectiva de la libertad de culto también hay cosas muy positivas ya dentro de la Constitución. Correcto. Sí, o sea, eso iba a decir. Es muy completa esa parte ya. Sí, obviamente siempre hay aspectos de libre interpretación. Claro. Ya que cualquiera viene y los agarra y los retuerce como quiera, ¿verdad ustedes? Y pues se ha escuchado, ¿no? A veces casos. Pero, por ejemplo, vamos a citar los artículos que garantizan la libertad de culto y que establecen a su vez también la no oficialidad de una religión. Exacto. Ya, o sea, el Estado no tiene una religión. Por eso decimos... El Estado de Guatemala es laico. Sí, pero ahí también hay un punto de conflicto, ¿verdad? Porque muchas veces la laicidad del Estado se toma como ateísmo. ¿Verdad? Ateísmo. Ya, laico no es ateo. Exacto. ¿Ya? Laico es que no tiene una religión oficial. O que muchas veces la laicidad solo es aplicada, por ejemplo, yo lo he visto mucho en redes. Ya, la laicidad es aplicada cuando se ve, por ejemplo, algún aspecto relacionado con el Estado de los principios bíblicos y judeocristianos. Exacto. Ya, digo judeocristianos, dígase, por ejemplo, católicos, evangélicos y cualquier otros, ¿verdad? De que tengan raíces judeocristianas. Pero recordemos que también hay temas ancestrales. ¿Ya? Y ahí sí, y yo he visto muchas veces que se defiende ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro, o sea que ahí sí, aquí no. Exacto, o sea, como que aquí sí aplica la laicidad. Exacto, pero no. Le voy a poner un ejemplo. Solo es un ejemplo, ¿verdad? No quiero decir que yo quiero que se haga eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, se vería mal que una iglesia hiciera un culto en el palacio. A eso iba. Que una iglesia hiciera un culto en el Palacio Nacional. Culto de acción de gracias por el nuevo presidente. Exacto. Ya. Y de hecho, el presidente Bernardo Arévalo,
se distinguió, ¿no? Se diferenció de los demás porque no fue al Te Deum, no tuvo un Te Deum evangélico, exacto, por decirlo así. Sí lo tuvo en la Iglesia Católica. Los anteriores lo han tenido a veces en Frater, algunos otros en Ciudad San en Fraijanes, Casa de Dios, ¿verdad usted? Entonces, pero este no, solo en la parte católica, ¿verdad? Más los ancestrales que llegaron a hacer su show al palacio. Eso iba a decir. Que, por ejemplo, sería un show conflictivo ir a hacer un culto al palacio, ¿verdad? Exacto. Y yo no quiero ir a hacer un culto al palacio, no. ¿Ya? Pero no se califica o no se evalúa de la misma forma un ritual chamán de chamanismo maya, por ejemplo, ¿verdad usted? Exacto. Ya. Exacto. Sincretismo religioso. Exacto. Entonces, ¿somos laicos? Bueno, no somos. ¿El Estado es laico o solo es laico dependiendo de con qué religión se va a relacionar, por ejemplo? O solo es laico cuando quiere hacer maniobra política también, porque es otra cosa, ¿verdad? Ese es el punto. Sí. O sea, aparecen los 48 cantones, ¿verdad usted? Y quieren hacer un rito o algo ahí. Una araña ahí. Y ahí sí, ¿no? Usted. O sea, ¿qué está pasando? Sí, el por Estado está para administrar y bien. Por eso decíamos que el tema no es fácil. No es fácil de dialogar. Es complejo. Yo creo que no puede existir, pastor, una posición concreta con relación a esto. O sea, me refiero a una posición concreta sin dejar de evaluar las diferentes aristas por el contexto que Guatemala está pasando. Sí, y también entendiendo, hermano Carlitos, que muchas veces vemos que los políticos bailan al son que les toquen. Ya, o sea, no tienen convicciones firmes. Déjeme decirle a usted, y usted no me dejará mentir, que hemos visto diputados, alcaldes haciendo alarde de su fe cristiana, y cuando llegan, pues se venden por un guiso. Cuando llegan al poder, no voy a decir nombres, es complicado, pero todos sabemos, ¿no? Lo conocemos. Ese es otro tema también, pastor, que tenemos que ser muy francos. Y creo que vale la pena aquí tal vez salir un poquito para regresar rápido después. Desde la perspectiva cristiana también, la presunción de inocencia hay que respetarla. Exacto. No podemos decir que alguien es ladrón sin tener en la mano algo. Exacto. O la prueba específica. Así que haya visto. Entonces, mire, yo no me quiero imaginar las elecciones del 2028, pastor. ¿Qué fango? ¿Qué fango se va a armar? No hay que olvidar que el voto nulo ganó las elecciones pasadas, pastor. Sí. Pero eso es peligroso. Así es. Porque por causa de eso tenemos el gobierno nefasto que tenemos. Así es. O sea, es un caldo de cultivo muy fuerte. Hay que orar mucho por el país, creo yo, pastor. Complicado. Sí. Ahora sí, vamos a citar los artículos de la Constitución de Guatemala que señalan hacia la libertad de culto. Artículo 36 dice: la libertad de religión o creencia está garantizada. Toda persona tiene derecho a practicar su religión, creencia en público y en privado. Exacto. Y en ese sentido, excelente. Ya no se prohíbe ningún tipo de creencia o de fe, ¿verdad? Respetando la libertad. Exacto. Artículo 37. La personalidad jurídica de las iglesias se reconoce por el Estado. Esto muestra que el Estado ya reconoce a las iglesias legalmente, pero de forma neutral. Claro. Desenvuélvanse con los permisos adecuados. Haciendo la salvedad de lo que decíamos hace un momento, de que muchas veces la laicidad del Estado aplica para unos casos y para otros no. Exacto. ¿Ya? Entonces, según ellos, ¿verdad? No según nosotros, sino según lo que hemos visto. Ese concepto de laicidad es falso. Sí. Dependiendo de quién esté gobernando. Exacto. ¿Cuál es el análisis constitucional entonces? El decreto podría ser visto por algunos, mire, como una forma de favoritismo hacia una religión en particular, lo que podría generar debate sobre la neutralidad del Estado. ¿Ya? Claro. Y aquí viene, hermano Carlitos, ya tenemos pocos minutos, el análisis crítico y las conclusiones. La crítica desde adentro. Desde adentro, hablemos desde adentro de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente yo
personalmente, yo no estaba del todo de acuerdo con lo que hemos dialogado acá, ¿verdad? Claro, usted? claro. Pero también he leído mucha gente, gente que conoce las cosas, que conoce ambos lados, ¿verdad usted? Y que tampoco están del todo de acuerdo con la movida esta, ¿verdad usted? Sí. Ya, entonces, ¿por qué hay creyentes en contra? Primero, la instrumentalización política, ¿verdad? El humo. Exacto. El decreto es percibido, mire, como un acto populista para ganar el favor del electorado evangélico. Aunque no estamos en tiempo de elecciones, pero recuérdese, esto va a ser utilizado. Totalmente. Están preparando la plataforma. Totalmente. Le digo porque ya lo hemos vivido. Es que mire, yo creo, pastor, por eso decía al principio que entender el contexto actual es clave. O sea, no podemos abordar el tema sin entender el contexto político de Guatemala. Correcto. Pero es que si la gente que nos ve de afuera, o tal vez nuestra gente aquí, pastor, que no está enterada, pastor, en Guatemala hay urgencias terribles desde la justicia, desde la perspectiva hacia el pueblo. Sí, los índices de desnutrición son altísimos, la tasa de escolaridad es baja también. Bajísima. Entonces, los hospitales, pastor, están desabastecidos. Exacto. Hermanos, hay tantas cosas de urgencia nacional. Pastor, por ejemplo. Y no se ve actuar. Yo no comparto tampoco mucho los shows que hacen por redes sociales, por ejemplo, como el show de esta señora ex esposa de Alfonso Portillo. Pero, por ejemplo, va a haber la unidad de pacientes renales. Sí, pues. La gente haciendo cola en la banqueta. Sí. No, hombre, nada más hace falta que usted vaya a una consulta al IX. Pastor, las pediatrías en los hospitales, pastor. En Chiquimula hay una regular porque creo que hubo una acción externa, parece, para que eso pasase. De un ministerio gringo, si no estoy mal. O sea, ¿qué onda, no? Sí. O sea, ¿en qué estamos, pastor? Ese es el punto. El presupuesto, vuelvo a repetir, pastor, la carga fiscal. Se va a venir la inflación, pastor. Sí, yo creo que, si no estoy mal, hay un análisis por ahí que hizo un economista de que cada guatemalteco que desde que nace con una deuda de aproximadamente unos 15,000 quetzales. Imagínese usted. Según la deuda pública. ¿Por qué no tratar esto de urgencia? ¿Por qué no reducir el Estado en vez de reducir el gasto público? Devolver un elefante, pastor, inmenso, que no alcanzamos a pagar. Así es. O sea, es un presupuesto desfinanciado, que eso genera deuda al pueblo, pastor. Así es. Entonces, ¿por qué otras cosas y esto no? Exacto, por eso se habla de instrumentalización política de este tema, de la iniciativa. El doble discurso también. Se destaca, mire, la incongruencia entre la defensa de la Biblia y las acciones cuestionables de todos los diputados. Sí. La verdad es que todos tienen acciones cuestionables en diferentes posturas, en diferentes acciones. Realmente muchas veces lo que menos se ve es interés en el desarrollo del pueblo. ¿Ya? Lo siguiente, la falsa seguridad espiritual. La iglesia podría creer que ha ganado al ser reconocida, desviando su enfoque de la gran comisión. Y sabe, yo creo que la iglesia guatemalteca está en crisis, pastor, porque ha pensado que ha ganado. Por eso. Es que no hemos hecho discípulos de Jesús porque hemos pensado. Exacto. Eso. Porque pensamos, asumimos la espiritualidad de la gente. Así es. Pero no. Hay problemas serios en la genuinidad de la fe, pastor. Correcto. La fe. Mire, aquí hay mucho teólogo guatemalteco y centroamericano que se molesta con este aspecto, pastor, pero creo que es algo digno de analizar. Necesitamos evaluar la fe. Sí. Necesitamos reevangelizar. Latinoamérica necesita ser reevangelizado, pastor. O sea, en los aspectos prácticos. Mucha gente no ha comprendido la fe genuina, pastor. No se ve el impacto de la fe. Pero es por eso, porque hemos asumido. Exacto. Hemos asumido, como estamos cómodos desde la perspectiva estatal, hemos asumido que todas las metodologías que hemos utilizado son las mejores. Exacto, y desviamos nuestro enfoque de la gran comisión. Exacto. Ahora, ¿cuáles son las repercusiones prácticas a largo plazo de este tema? Primero, riesgo de favoritismo. ¿Podría abrir la puerta a futuros decretos que beneficien solo a ciertos grupos religiosos? Ese es otro tema. Buenísimo. ¿Ya? ¿Hay jurisprudencia? Pero ¿y por qué con aquellos? Exacto. Por ejemplo, si después salen con el tema de que se debe leer la Biblia en las escuelas, por ejemplo, ¿verdad?
Solo estoy comentando, ¿verdad? Que se debe leer la Biblia en las escuelas todos los días, ¿verdad? Bueno, déjeme decir que eso posiblemente no va a cambiar el país. Ya, porque volvemos, ¿verdad? No, el avivamiento no viene de una vertiente estatal, sino del Espíritu Santo obrando en el corazón de las personas, ¿verdad? Claro. ¿Ya? Entonces, pero esto puede llevar a proponer leyes, decretos o iniciativas estatales, legislativas, que favorecen a un grupo y se pierde esa separación. Sí. Esa separación iglesia-estado y más todavía la laicidad que entre comillas pues también la iglesia debería estar teniendo esa iniciativa de que se lea la Biblia en las escuelas, pero la iglesia, exacto, es que eso es lo que vamos. Sí, eso es lo que digo yo. El problema es que estamos llorando cuando tenemos gobernantes como el que tenemos ahorita, estamos llorando, pero ¿por qué? Porque no hemos hecho nuestra labor. Exacto. Entonces, repercusiones prácticas a largo plazo, riesgo de favoritismo, pérdida de la voz profética, que es una de las cosas más lamentables. Si la iglesia se alinea con el poder, puede volverse dependiente y perder su capacidad de criticar lo que está mal. Perder su capacidad de ser la voz profética. Sí, de anuncia y denuncia, recuerdes. De denuncia, pastor. Sí. Entonces, y si la iglesia pierde eso, pierde su naturaleza. Exacto. Pierde su impacto. Y banalización de la fe. Reducir la Biblia a un día festivo puede disminuir su peso como palabra viva y activa en la vida cotidiana. Excelente. Yo creo que es necesario, pastor, tener ese sentido crítico de análisis con relación a esos temas. No es fácil. No es fácil. Yo sé que alguien puede malinterpretar, pero tenemos que entenderlo. Por ejemplo, alguien puede tomar sus palabras ahorita y malinterpretarlo usted. Cuando usted dijo, por ejemplo, no necesitamos que venga un decreto para que se lea la Biblia en las escuelas. Sí. El hermano Eddie no quiere que se lea la Biblia en las escuelas. Sí, no. Queremos que se lea la Biblia en las escuelas. Nosotros hemos buscado eso aquí. Exacto. Pero ¿cómo necesita ser eso? La forma importa mucho. Importa. La forma en que se lleva eso. Ya, vaya, si usted en la escuela le dan un espacio para que usted comparta principios y valores, aprovéchelo, ¿verdad? Aprovéchelo. Ya, lo puede hacer desde una perspectiva bíblica, valores, principios para los patojos, ¿verdad? Exacto. Pero al momento en que usted obliga a un patojo a sentarse ahí para escucharle, ya porque una ley lo dice, ese es otro tema. Ahí está el detalle. Ese es otro tema. Ahí cambia. Tiene que verse la integridad, la integralidad, pastor, y la intención con la que se hace y el por qué hago lo que hago. Sí. O sea, ¿estamos siendo empujados por leyes estatales o por el amor en Cristo Jesús? Por el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Ahí entra lo que tiene que ver con la banalización de la fe. Exacto. Conclusión, hermano Carlitos, y comentarios finales. La pregunta no es si la Biblia es importante, sino si esta forma de reconocimiento es la más sana para la fe. Un llamado a la reflexión. ¿Podríamos hacer una pregunta, pastor? ¿Necesitamos un decreto para honrar la palabra de Dios? No. Buen punto. Otra pregunta. ¿Y en enero? ¿La palabra de Dios va a ser honrada en enero? Pues si el decreto no lo dice. ¿O solo en agosto? Sí. Yo en lo personal, como le dije al principio, desde ya he tenido conflicto con los días. Sí. Yo los días, eso de los días, pastor, eso es una opinión personal. Oigan, hermanos, no vayan ustedes a una opinión personal. Eso de los días, yo no. Sin embargo, yo creo que es a nivel cultural que se impulsa este tipo de cosas, ¿no? Usted, exacto, para que haya un día sobre el cual se celebre, se haga énfasis sobre la importancia de la Biblia, ¿verdad? Y está bueno, está excelente por eso, ¿verdad? Pero la forma importa mucho. Ya, entonces, lo que decía, la pregunta no es si la Biblia es importante, sino si esta forma de reconocimiento es la más sana para la fe. Sí. Ya, ahí está el punto. ¿Necesitamos un decreto para honrar la palabra de Dios? No. Pastor, el tiempo se nos está yendo, pero vamos ya aterrizando. Ya palabras finales. Un análisis creo que me gustaría dejar al pueblo de Dios, pastor, tiene que ver con entender la maniobra. Sí. Abramos los ojos, familia. Que no nos agarren de juguete. Que no nos quieran dar a tort con el dedo, como decimos, pastor. Así es. Y entendamos que son cortinas de humo para cosas que están pasando, que dañan al pueblo.
Así es. Bueno, muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros en esta oportunidad. Pues si quiere seguir comentando algo, lo puede hacer por ahí en las redes al respecto, ¿verdad? La verdad es que este tema da para mucho más y es un tema no de blancos y negros, sino de muchos grises, muchos medios tonos, ¿verdad? Que deben ser analizados. Como decía el pastor Carlitos, que el Señor nos dé discernimiento. Amén. Creo que hacemos bien. Me recuerdo de un proverbio, los proverbios de Salomón al principio, en el capítulo 1, dice: para dar sagacidad a los simples, dice. Amén. Necesitamos hoy más que nunca ser sagaces, tener discernimiento, ¿ya? Porque este tipo de cosas tienden a transmitir una falsa seguridad a la iglesia. Amén. Que históricamente no le ha salido bien. Amén. Históricamente no ha salido bien. Así que el Señor nos dé discernimiento, que hagamos discípulos. No, si hay decreto o no, hagamos discípulos. Esa es la misión de la iglesia y no debemos perderla de vista en ningún momento. Amén. Así es, hermano Eddie. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Entonces, familia, esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Tuvimos un tema hoy, Día Nacional de la Biblia. Así es. Fe o maniobra política. Así que gracias por haber estado con nosotros. Si el Señor nos lo permite, nos vemos en nuestro próximo programa, que tenemos temazo también, pastor. Esperemos que nos acompañen. Y queremos despedirnos siempre recordándoles que la verdad no solamente se corrompe con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.